¿Has visto películas mexicanas? ¿Conoces algunas películas mexicanas? ¿Has escuchado a Pedro Infante? Si no lo has hecho, aquí te voy a recomendar una película. Nosotros los pobres. En el último podcast o video hablé sobre la época del cine de oro en México. Una película muy famosa es la que se llama Nosotros los pobres. Creo que está en blanco y negro. El actor principal era Pedro Infante y había un personaje que se llamaba Torito, como toro pequeño, Torito. Y había tragedia porque se quemaba una casa, creo que se quemaba un bebé, un niño, y era una película que te daba tristeza. Pedro Infante fue un actor muy famoso que llegó a hacer demasiadas películas y era uno de los mejores actores mexicanos de la época junto con otros artistas. Nosotros los pobres es una película que es muy famosa y después creo que hubo más partes que se llamaba Ustedes los ricos y obviamente se identificaban los personajes principales con ser pobre y no tener dinero. Nosotros los pobres. Esa película de Ustedes los ricos también lo mencioné en el episodio anterior. Si no lo has visto, puedes ir a verlo. Y Pedro Infante, quiero hablar un poco de él después en otro video, en otro podcast, porque su vida fue muy corta, desapareció. Hay gente que piensa que seguía vivo después, etc. Es todo un tema controversial. Si no quieres cosas controversiales, ve a ver la membresía, únete a la membresía pagando mensualmente. Voy a reproducir el video y lo voy a ir repitiendo para que te sirva de práctica auditiva. Nosotros los pobres. Nosotros los pobres. En el último podcast o video, hablé sobre la época del cine de oro en México. Hablé sobre la época del cine de oro en México. Una película muy famosa es la que se llama Nosotros los pobres. Una película muy famosa es la que se llama Nosotros los pobres. Creo que está en blanco y negro. Creo que hasta en blanco y negro. O sea, no era una película a color. El actor principal era Pedro Infante. Y había un personaje que se llamaba Torito. Como toro pequeño, Torito, diminutivo, Tito. Y había tragedia porque se quemaba una casa, creo que se quemaba un bebé, un niño, y era una película que te daba tristeza. Que te generaba tristeza. Pedro Infante fue un actor muy famoso que llegó a hacer demasiadas películas y era uno de los mejores actores mexicanos la época junto con otros artistas. Nosotros los pobres es una película que es muy famosa y después creo que hubo más partes que se llamaba Ustedes los ricos. Y obviamente se identificaban los personajes principales y obviamente se identificaban los personajes principales con ser pobre y no tener dinero. Nosotros los pobres.
La mejor forma de ver estos videos, ya lo sabes, es verlo 3 veces. Sin subtítulos, con subtítulos en español, con subtítulos en tu idioma. Abajo hay explicación. Vamos a escuchar una vez más y te recomiendo que en el mismo YouTube o en Google busques cómo ver esta película. Anteriormente te dijera que la puedes rentar, pero ahora en las plataformas donde hay películas, no sé si tengan ese tipo de películas mexicanas, pero es muy buena. Si puedes ver Nosotros los Pobres, es altamente recomendada. Escuchamos juntos una vez más. Nosotros los Pobres. En el último podcast o video hablé sobre la época del cine de oro en México. Una película muy famosa es la que se llama Nosotros los Pobres. Creo que está en blanco y negro. El actor principal era Pedro Infante y había un personaje que se llamaba Torito, como toro pequeño, Torito. Y había tragedia porque se quemaba una casa, creo que se quemaba un bebé, un niño, y era una película que te daba tristeza. Pedro Infante fue un actor muy famoso que llegó a hacer demasiadas películas y era uno de los mejores actores mexicanos de la época junto con otros artistas. Nosotros los Pobres es una película que es muy famosa y después creo que hubo más partes que se llamaba Ustedes los Ricos y obviamente se identificaban los personajes principales con ser pobre y no tener dinero. Nosotros los Pobres. Muchas gracias por estar aquí. Ve a ver otro video, ve a ver una lista completa de reproducción y recuerda, puro podcast, siempre listo, siempre pendiente.